El lenguaje. Lo usamos diariamente de forma automática, pero sin darnos cuenta, aunque depende de la profesión, personalidad y cultura. Se estima que de media una persona adulta habla una media de 16.000 palabras al día. A pesar de este increíble número, es aún más impresionante que, de forma mayoritaria, seamos capaces de procesar, entender y responder ante toda esta comunicación. Pero, ¿cómo el cerebro integra el lenguaje, la acción, la emoción? Y especialmente a través de la interacción entre sistemas semánticos y motores. Francesca Vitale, doctora en psicología por la Universidad de La Laguna, eres investigadora en el ámbito de la neurociencia cognitiva, especializada en estudio de las bases neurofisiológicas del lenguaje. Además, formas parte del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional. Has desarrollado parte de tu labor investigadora en el Instituto Universitario de Neurociencia, Neurocog, aquí en la Universidad de La Laguna, trabajando con técnicas avanzadas de estimulación cerebral no invasiva, especialmente la estimulación magnética transcranial, la TMS. También has participado en publicaciones científicas internacionales en revistas especializadas, además de haber contribuido a la difusión científica mediante la participación de congresos y jornadas académicas, muchas de ellas. Bienvenida a este nuevo episodio de Ya Pregunto Yo. Muchas gracias por llamarme, por invitarme. Es un placer Un tenerte placer. aquí. Gracias. ¿Cómo fue ese principio de decir voy a estudiar psicología o qué fue lo que te interesó para estudiar psicología? Ha sido un poco una experiencia personal, algo de mi vida personal que pasa en mi vida prácticamente. Antes de todo pido ya yo disculpo si la lío con el español porque siempre lo hago, pero No, para intentaré nada, no para nada. cometer errores. En práctica tengo un familiar, una prima que sufrió de un cáncer que le salió cuando era muy chiquita, a 5 años. Y desde ahí le afectó un cáncer cerebral. Entonces le afectó mucho las funciones cognitivas en el cerebro y todo eso. A mí me llamó la atención ver todos estos neuropsicólogos Ujú. y también los psicólogos que hacían sostegno a los padres de mi primo, o sea, mis tíos. Desde ahí entonces me llamó mucho la atención de decir, me gustaría ayudar a las Claro. personas en futuro. Entonces empecé con la parte más empática, quiero ser psicóloga para ayudar y eso, pero mi formación era muy buena en las materias científicas, matemáticas, ciencia de la vida, biología y psicología no me gusta. La parte clínica no me veía muy Ya. buena en eso. Ujú. Pero al último año del grado encontré neurociencia y ahí fue amor total. Y después hice el máster en neurociencia y rehabilitación neuropsicológica, entonces muy específico por la parte más cognitiva. Ujú. Ajá. Y ahí seguí la carrera más enfocada a la parte científica y no tanto a la parte clínica de otra tipología. Claro. Claro. ¿Y por qué especializarte en la comprensión de las bases neurofisiológicas del lenguaje? Esa es una pregunta muy interesante, porque cuando yo lo estudié el lenguaje lo veía muy complicado cuando hice el examen sobre neuropsicología. Y de hecho pensaba, no, yo no voy a estudiar eso. Demasiado complicado, demasiado. Y de hecho en Italia empecé estudiando las emociones. Luego cuando me mudé aquí, que hice el doctorado aquí, era uno de los centros principales del estudio del lenguaje. Entonces, más que decisión personal, ha sido un poco siguiendo las trayectorias del centro Claro. de neurociencia donde hice el doctorado, pero ahí luego me enamoré. Me enamoré, sí, es muy complicado, pero es desafiante. En continuación, yo estoy en la parte del estudio más de la comprensión semántica, o sea, la comprensión del significado de las palabras, el significado, el sentido, ¿no? De los Ujú. conceptos. Y no estoy tanto en la parte de las estructuras gramaticales, comprensión Vale. lexical, estoy en la parte superior. Superior me refiero, no superior a nivel Sí, a de nivel de manipulación de procesamiento. procesos, exactamente, Exacto. sino, absolutamente. Y ahí me gustó mucho y sobre todo porque al día de hoy, después de tanto investigar de años, puedo unificar mi trayectoria previa sobre las emociones y la trayectoria actual del lenguaje, o sea, estudiar el lenguaje emotivo, el lenguaje social y eso me gustó mucho.
Porque tú estudiaste la carrera de psicología en Italia y después hiciste el doctorado Exactamente. en... ¿Y qué diferencia observaste entre el grado en Italia y cómo se trata la psicología aquí en España? Vale, hay que decir que yo hice, aquí no hice grado y máster, entonces puedo siempre compararme con, o sea, viendo un poco la estructura y aquí como profesora de grado y de Ujú, máster, no claro. como alumna, entonces doy una perspectiva, pero siempre muy personal y cambiando el rol entre una y la otra. Hay que decir también una cosa, que yo hice el grado en la Universidad de Bologna, grado y máster en la Universidad de Bologna, que de psicología es la primera en Italia. Entonces è un nivel bastante alto, pero porque ha llegado primero en los últimos 15, 20 años, me parece. Y no es tanto distinto, o sea, tenemos la estructura práctica de las clases, sí es muy distinta. Nosotros ujú. teníamos clase todo el día de 4 horas, o sea, no había o Ah, mañana o vale, tarde, era claro. de 9 a 6. Era muy complicado trabajar, No había. Que de gestionarla, sí, nueve a sí. 6. Exacto, era vivir ahí en la universidad Claro. de lunes a viernes, Ah, muy intensiva, clases de 4 horas, no había la hora. Eso, desde un lado, permitía profundizar mucho los contenidos, claro. porque un Claro. profesor está ahí contigo 4 horas, se puede gestionar mejor que una hora, una hora, una Ya. hora. Pero a nivel de los contenidos, de lo que se trata en sí, o sea, de la estructura de los contenidos, no lo encuentro tan Diferente. distinto, Ya. ¿no? En ambos casos hay un enfoque más general hacia los tipos de psicología en el grado, psicología clínica, Mm. Mm. experimental, del trabajo, social, eso se mantiene. La diferencia es que nosotros en Italia tenemos 3 años de grado y 2 años de máster, Vale. lo que permite que la parte más general sean solamente un año menos, pero la parte que tú eliges, entonces la parte más específica de lo que tú Sí. quieres hacer son 2 años. Entonces ahí se profundiza mucho Mucho más, más. sí, porque tanto son 2 años más tiempo. Claro. Es Sí, simplemente una claro, claro. cuestión de Mm. crédito, de la distribución de Sí. los créditos. Y eso creo que es una ventaja porque en el grado están metidos todos. Sí. En el máster tú ya, por ejemplo, yo en el máster dejé, no estudié más psicología del trabajo, que no Ya. era mi asignatura favorita, Ya. viendo Sí, lo que Tu elegí. recorrido, claro. Exacto. Entonces eso, es eso. Creo que esta repartición puede ser un poco más útil más al estudiante que al profesor, porque Sí, al final profesorado va el era lo mismo. contenido. Mm. Exacto. Ya. Creo que para el estudiante tener 3 años de grado en donde máster puede ser más útil. Entiendo. Y a nivel de profesionales, Ujú. ¿ves, perdón, diferente a lo mejor el psicólogo en Italia que el psicólogo aquí en España? Sí, ¿En qué sentido? ¿En qué en el aspecto? sentido que aquí un estudiante que sale del máster de psicología, sobre todo aquí veo que hay el psicólogo, el máster sanitario, no, Sí, no recuerdo muy el bien el general nombre sanitario, sí. exactamente, ya tiene habilitación para ejercer como psicólogo. Mm. En Italia no, que no sé si es mejor o peor, la verdad, porque en Italia para ser terapeuta y psicoterapeuta de cualquier escuela de Sí, psicoterapia que enfoque, sea, ¿no? Sí. exacto, cualquier tipo de enfoque, hay que hacer otros 5 años Mm. de escuela de especialización, se llama. Es una escuela que hay solamente el fin de Ujú. una vez al mes, entonces permite trabajar y todo eso, donde la persona se especializa de una forma específica para hacer terapia. Digo, no sé si un buen es un mal porque hay otros 5 años de estudio, entonces es muchísimo. Al mismo tiempo es una persona mucho más preparada para Claro. enfrentarse a O sea, el mundo trastorno clínico, quizá, ¿no? exacto, Sí. al mundo clínico, trastorno quizá más complicado. Entonces por eso digo, no sé Mm. qué, posiblemente la vía en medio quizás sería la cosa mejor. ¿Y sería tanto en lo público como en lo privado? Sí, exactamente, Entiendo. exactamente. Luego nosotros tenemos, se llama examen de estado, traducido sería examen de estado Vale. prácticamente. O sea, es para poderte habilitar para Mm. ejercer como psicólogo cuando tú has terminado tu carrera del máster, tienes un examen, ¿no? Que es volver a estudiar prácticamente lo que has hecho. Y dependiendo de la universidad, es decir, dependiendo de dónde lo haces, es muy duro o puede ser medio duro. Pero en principio en psicología es bastante difícil. Y esto, pero este examen es para todas las profesiones, no solamente Ok. psicología.
arquitectura, derecho, odontología, por cualquier cosa, para ser habilitado hay que hacer este examen de estado. Y para hacer eso hay que hacer una práctica que antes era en cuanto se acababa el máster. Ahora me están comentando que es a lo largo del máster, creo que es mejor. Porque es una práctica de 1000 horas para que haya un Sí, un acercamiento. primer contacto, exacto. Sí, sí. Y solo certificando estas 1000 horas se puede acceder al examen de estado. Pero sería como el PIR aquí, en España, ¿no? No, Es porque diferente. l'esame di Stato hace falta también para la privado. Ah, o sea, sí o sí Sí, lo para vas a poder Sí, hacer. que ejercer para como ejercer. psicólogo, Uf. porque tú para entrar dentro de este listado de los psicólogos en Italia, tienes que hacer este examen. Si dentro de la legalidad. Sí, da igual que esté en privado o público. Vaya. Sí, no, por eso digo, era un poco más, ahí encontré mucha diferencia. Ya. A nivel de mi formación, o sea, la academia del doctorado, la investigación, no tanto. Estamos más o menos. A nivel de la práctica clínica, sí, ahí sí lo encontré. Repito, no sé cuál es Sí, el sistema más el sistema adecuado. mejor, Ya. me cuesta elegirlo. Allá más formación, pero aquí una persona entra a trabajar antes, porque si no, allá uno hace Sí. medicina y prácticamente al final los años son los mismos. Sí. Claro. Entonces, por Claro. eso. ¿Y cómo decidiste hacer el doctorado aquí en Tenerife? En realidad no es que lo decidí mucho en ese sentido. Yo estaba... en Italia el doctorado es mucho más... es distinto. Yo intenté entrar en el doctorado de Bolonia, pero no es como aquí, que es, digamos, entre comillas, abierto. O sea, ahí entras solamente si tienes beca. No puedes tú entrar y Vale. luego buscar una beca, una financiación. En toda la Universidad de Bolonia, en el área de neurociencias, se ofrecían 4 doctorados. O sea, podían entrar 4 personas. Ajá. Nos presentamos en 70, yo creo. Uf, sí. Entonces no llegué a entrar. Y mi profesor, mi director del máster, el director con el cual hice la tesis de máster, me dijo, mira Francesca, hay una oportunidad si quieres en Tenerife. Él tenía colaboración con mi director de la tesis de aquí de La Laguna, que es el profesor Manuel de Vega, que ahora es emérito, y en práctica buscaban una persona que fuese competente en la estimulación magnética. Yo me hice mucha formación en Cesena, que es uno de los centros más potentes en estimulación cerebral no invasiva. Aprendí muchísimo y nada, me presenté aquí como pero yo me presenté por una beca del ministerio que es la FPI, es una beca del ministerio de universidades. Sin beca yo no me hubiese mudado, aunque entré en el doctorado, pero sin la beca nada. Me presenté a la beca, gané la beca, entonces vine aquí y me puse a trabajar en la tesis de lenguaje. Pero ha sido la colaboración entre mi profe italiano y mi profe de aquí. Vale. ¿Y las expectativas la han superado? Sí, después sí me he quedado. Claro. Ya son 9 años. Sí, no, al empezar fue raro porque obviamente el idioma, yo llegué, no hablaba una palabra de español, hablaba solamente inglés y para cuantos te comunicas en el trabajo, te pierdes mucho de la socialidad, Claro. el idioma es una barrera increíble, fundamental. Luego sí, yo me encuentro bien aquí. Me encuentro bien, sobre todo hay un laboratorio que tiene muchas posibilidades. Ahora están entrando mucha gente joven. En aquella época estábamos solo yo, un compañero no era muy... no se aprovechaba mucho de ese Claro. laboratorio. Sí. Ahora lo estamos aprovechando al máximo y estoy bien. Me gusta mi vida aquí, me gusta mi vida laboral aquí. Estoy muy bien y Qué creo guay. que sí, ya me adoptaron un poco. Claro. ¿Y cómo es dar clase aquí? ¿No? ¿Cómo es ese paso de alumno un poco a... A mí yo pensaba, siempre decía, "Ay, yo quiero ser solo investigadora, no quiero ser docente, me gusta solo la investigación, no me veo como profesora". Y eso eso sí es distinto entre Italia y aquí. Yo vine también un poco con la impostación italiana porque ahí tú eres investigador, tanto predoc como postdoc, investigador puro. Tú Sí. el primer
el primer contacto con la docencia es directamente cuando has entrado como ayudante doctor, digamos, el correspectivo de la figura de ayudante doctor en Italia. Antes tú no das nunca docencia. Entonces yo ahí veía también, yo trabajaba ya con predoc y postdoc, entonces yo lo veía todo solo investigación, no había la docencia de por sí. Era mi imagen. Claro. Y cuando vine que ya en el doctorado me dijeron, tienes que dar un poquito de clase, ¿cómo? Y yo, pero no. Ya. Y la verdad que pensaba que no era capaz o que no me gustaba, y me ha gustado. En el doctorado di la parte más de práctica, ahora estoy dando más teorías y dar teoría me encanta. Me encanta también este intercambio con los estudiantes. Además, sí, no soy joven, pero tampoco soy tan vieja. Claro. O sea, hace 15 años yo estaba en el lugar de ellos. Claro. Como que conectas mejor con el Sí, o alumnado. sea, exacto, me gusta, o sea, pensar cómo me gustaría a mí recibir una clase, entonces poner más empeño para que la clase no sea totalmente aburrida, sea un poco dinámica. Claro. Y estudio mucho para prepararme una clase, no pensaba que le hubiese metido tanta caña porque decía, quizás sí, sí, me gusta mucho. Espero que mis estudiantes han estado contentos conmigo porque... Sí, bueno, yo creo que no me llegaste a dar, ¿no? No, a ti creo que me no. digas que no. No, ¿tú en No qué sé años si- estás ahora? Yo ya terminé. Yo me Eh. gradué hace un par de meses. No, porque yo tuve una época donde yo volví, gané una beca que era 2 años en el extranjero, el último año de aquí. Entonces estuve tipo fuera de Claro. juegos para 2, 3 años. Vale. Y entonces ahí no, creo que justo en esta época. En el curso, o sea, este curso, Sí. en el cuatri pasado di clase a primero de psicología. Vale. Y eso es chiquitito, es muy divertido. Son niños, ¿no? Exacto, muy divertido. Te quería preguntar también si recomendarías, en todo caso, realizar un doctorado en otro país. En este caso España, pero si a lo mejor en Italia, en Alemania. Y yo creo que sí. Obviamente hay siempre el aspecto personal que muchas Sí. veces no se considera, o sea, cuánto es fácil por una persona estar fuera de su casa, fuera, lejos de la familia. Ahí entra mucho en juego la personalidad, la actitud personal, pero ir fuera del país, fuera de la zona de confort, siempre abre la mente, siempre estás obligado a enfrentarte con otros sistemas. Obvio, si uno dice, yo ho hecho astrofísica en Canarias, he hecho el grado, el máster aquí, la astrofísica es el mejor casi del mundo, o sea, uno de los mejores del mundo, uno dice, ¿por qué tengo que ir fuera cuando lo mejor lo tengo aquí? Claro. O sea, también en esto hay que pensarlo, pero si hay oportunidades, yo creo que ir en el extranjero, entonces si no es el doctorado, pero es una estancia, 1 año, 2 años, puede solo que ayudar para, antes de todo, para generar colaboraciones, para ver otros enfoques, otra metodología, otra forma de trabajar, y tú puedes aportar lo que ves al extranjero, puedes implementarlo aquí en tu forma laboral o y quizá en la universidad misma, hablarlo con tus compañeros del trabajo, tus colegas. Y yo creo que puede abrir mucho la cabeza. Vale. Yo era irme fuera y obviamente yo tenía pensado volver a Italia o hacer otra experiencia. Y al final me quedé porque salió bien también así, Claro. no cerrarse a opciones. Obvio, repito, hace falta la actitud de la apertura mental y las situaciones personales que lo permiten. Eso Claro, es que también. al final también, si tú estás rodeada de un entorno donde están dando lo mismo y siempre están aprendiendo como de la misma manera, Sí. el abrirte y poder ir afuera y ver como realidades totalmente diferentes y el saber cómo afrontarte a esas realidades Exacto. te ayuda bastante a un poco, pues, poder solucionar esos problemas Claro. del día a día. Exacto, absolutamente sí. Y de hecho yo estoy muy curiosa de países como Dinamarca, Alemania, que tienen un sistema, por lo que yo entiendo, bastante distinto del el español y el Sí. italiano. Y creo que en Dinamarca sobre todo tienen la semana corta, o sea, pero son muy Sí, sí, sí. eficientes. Entonces, ¿sabe?
Y pagan bien también. Eso sí, muy bien, muy Eso bien, es muy muy bien. importante. Pagan muy bien. Ahí en Bélgica sí, también pagan bien. Sí, 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 yo sí. cuando estuve de Erasmus, estuve un Ah, par de días hiciste. sí, estuve de Erasmus en Países Bajos. Ok, ¿qué tal? Muy bien, me Eh, encantó. Y pude viajar también barato a otros países, entre ellos Dinamarca. Y Dinamarca a nivel de irte ahí a estudiar y tal, lo vi muy guay, porque la verdad que pagan, si te pagan por estudiar, literalmente. fantástico. Y también creo que a nivel social me gusta mucho esa mentalidad, esa estructura, ¿no? Sí, La sí, sí, verdad sí, sí, que sí. me abrió la mente y me abrió la mente sobre todo incluso a poder investigar ahí o, ¿sabes? Creo que a Exactamente, nivel por de eso, estudio se lo toma muy en exacto. serio. Por eso lo que te decía, además es cuando vas en centros así potentes o, ¿cómo se llama?, más internacionales, Claro, te estás enfrente. Yo aquí tuve compañero, yo, una chica, muchos chicos chinos vinieron porque hay una colaboración, eh, argentinos, colombianos, también canarios obviamente, pero o sea, se sí, sí, genera esto multicultural Mm, que es fantástico porque tú aprendes de cómo estudian en China, aprendes de cómo estudian allá, y eso es, total. para mí es muy valioso, muy, claro. muy valioso. Sí, sí. Y bueno, hemos hablado un poco de el dar clases y cómo te sientes dando clases, y me gustaría saber qué haces en tu día a día en el laboratorio. Trabajar demasiado. Nada, mentira, mentira, me encanta. Eh, lo que me encanta es que nunca es lo mismo, es siempre un trabajo dinámico, porque puede que un día tú te enfocas en escribir, hoy me enfoco en el artículo, tengo que escribir un artículo, entonces dedico una semana a Mm, hacer eso. Antes de escribir el artículo seguramente habrás pasado para hacer análisis de datos, entonces hago análisis de datos. Luego llega la parte de empezamos un experimento nuevo, entonces vamos allá cerrados en el sí, laboratorio con la maquinita, a pasar Mm, participantes, a testar. Además aprovecho para decir que siempre necesitamos participantes, entonces quien está interesado que pase por ahí. Y entonces es siempre distinto. Los horarios, además, no, principalmente nosotros estamos todos ahí por la mañana, porque nuestros horarios son tipo de 8 9 mm, hasta las 2 3. Luego, pero son flexibles. Si hay un participante que puede por la tarde, te quedas hasta las 6 7. No, no, no tenemos la rigidez, mm, la rigidez ujú. sí, de tener un horario fijo. Pero son muchas horas, pero es lo que hay. ya, A mí, obvio, de vez en cuando me gustaría trabajar algunas horas menos, pero no pasa Ya, nada. O sea, te conformas con los horarios de los mm, participantes primariamente. Si luego claro. tú dices, mira, yo este día no quiero hacer nada, tú puedes pasarte hasta un día sin hacer nada, pero luego tendrás que trabajar mucho más. ya, Claro, depende de responsabilidad personal también. Exactamente, no tenemos deadline personal, deadline me refiero Sí, la a, fecha límite. esatto, personales, o sea, quiero escribir este artículo, necesito publicar porque me sirve para el currículum, para Claro. poder entrar. Entonces te lo pones tú, te dices, yo me doy 2 meses, si luego son 5 o 6, eres tú de que mientras has perdido el tiempo. mm, Claro. Entonces eso es lo malo un poco de la investigación, que hay una presión externa que muchas veces es muy sutil, tienes que saber gestionarla bien, porque si no puede quemar un poquito, pero hay poco trabajos, obvio, a una persona que le gusta esta ujú. tipología de trabajo, que le gusta estudiar, hay poco trabajo como eso, que son tan curiosos, motivantes, además cuando logras a tener un resultado es una satisfacción increíble. Claro, me encanta. Entonces, como todo, tiene pro y contra. Claro. Pero, por ejemplo, ¿estás todo el año tipo dedicada a la investigación o únicamente en el periodo lectivo? Mm, Cuando hay vacaciones, las vacaciones clásicas, o sea, ahí intentamos no pensarlo, pero sí, en principio es todo el año. Es todo el año, o sea, nosotros empezamos en septiembre, luego hay el descanso de Navidad, Ujú, descanso de Semana Santa hasta julio. ya. Había un año que trabajé agosto porque quise presentarme un proyecto que bueno, ahí me enfadé un poco con lo que armaron la convocatoria porque pusieron la fecha el 30 de agosto. Ya, claro. Ah, claro. O sea, no Así. ayudas mucho a los investigadores de No. la casa. Pero ya fue una decisión personal, nadie me obligó Ah, Ya, sí. ya, a claro. trabajarlo. Yo quise intentarlo, me presenté a este proyecto, entonces esto es lo que te digo de te gestionas mucho, mucho tu tiempo, lo que tú Ujú, quieres hacer. Sabiendo eso,
descansé un poco más en julio. En julio no me metí tanto Claro. trabajo porque si no sabía que quizá no iba a llegar. Eso, pero sí, en principio el año es eso que va de septiembre a julio. Ujú. Claro. Se trabaja todo el año. Y es algo que quizás cambia con la edad, en el sentido de que a lo mejor pasados ya ciertos años tienes otra forma de trabajar o te metes en otro tipo de proyectos. Assolutamente sì. Eso sí cambia, ma perché cambiando con la edad también aumentando un poco está feo decirlo, pero haciendo carrera dentro de la universidad, sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy codirigiendo 3 doctorandos, entonces muchos experimentos que antes lo hacía yo, lo están haciendo ellos y yo puedo dedicar mi parte del tiempo a hacer otra cosa. Perché, ma no es que me hace el experimento porque es su tesis doctoral. Claro, claro. O sea, para que parece que estoy aprovechando de los pobres No, pero doctorandos, un ¿no? relevo, ¿no? Sí, sí, esatto, perché tanto es esto, es pasar la información, pasar el conocimiento, lo que antes hacía yo como doctoranda, ahora lo hacen ellas, y luego lo hará otra persona, ellas también están aprendiendo, les repito, es su tesis, y entonces a mí quizá me ha quitado esto, pero he ganado tiempo ahí, ahora doy más docencia, porque cambia también el nivel, te gestionas, al final aprendes a gestionarte, aprendes también a saber decir que sí y que no, lo que tú puedes hacer o no hacer, porque tú sabes cuánto te implica, ehm, cuánto tiempo implica una tarea más o Claro. menos. Sí, eso te lo da la experiencia también. Exactamente, hay tipo, sí, ha habido años donde por falta de experiencia dije que sí a demasiada cosa y fue un poco más duro. También porque muchas veces cuando haces la cosa por primera vez cuesta, luego es más sencillo. Ya. La experiencia cambia. Y además cambia eh, eh, em, la docencia cambia tanto la forma de organizar el tiempo. Dar más docencia, obviamente, es mucho más tiempo que se dedica también a tareas fuera de la clase en sí, o sea, armar las Claro. clases, hablar con los estudiantes, las tutorías y todo eso. Mm. Pero creo que es un trabajo muy completo. Ahora de hecho, la universidad se llama personal docente e investigador, no son dos cosas separadas. Claro. Claro. Y es un perfil interesante, o sea, nunca es aburrido, siempre lo diré. Claro. Eso es guay. Sí. Y sin meternos en detalles muy técnicos, ¿podrías explicarnos un poco cómo funciona la estimulación magnética transcraneal? Sì, esatto, vale, sin entrare nel tecnicismo, in pratica è una macchina che está conectada a una bobina que es Ujú. la que se pone en la cabeza del participante. Hay muchos protocolos distintos, ahí es donde no entro demasiado en detalle porque podemos perdernos, pero la parte principal, que es sobre todo la que se utiliza en investigación, en clínica, es que se pueden hacer perturbar, creo que se entiende como término, perturbar la actividad de un área. ¿Qué significa perturbarla? Con esta técnica podemos aumentar o inhibir la actividad de un área específica que queremos investigar. Y entonces, si imaginamos que estamos estudiando el lenguaje, he armado una tarea específica de comprensión lingüística e io creo que el sistema motor está no solamente implicado, pero tiene un rol importante en esta tarea. Mm. Si yo pago el sistema motor, l'area motora, antes de hacer la tarea y veo que los participantes a la cual le he pagado esta área efectivamente bajan su performance Ujú. comparado con los participantes a la cual no se lo he pagado, entonces allí puedo sacar conclusiones y dicen causales, o sea, hay una causa-efecto. Mm. Claro. Apago la corteza motora, tengo un efecto en la tarea, comparado obviamente con la performance del mismo participante antes de recibir la estimulación. Y entonces permite hacer cosas muy guay. Y también a nivel rehabilitativo clínico se está utilizando mucho para rehabilitación de trastorno psicológico y trastorno neurológico. Ujú. Psicológico, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones en general, adicción de la alimentación, El trastorno Claro. alimentaria, sí. esatto, adicción a tabaco, a sustancias.
Y en ámbito neurológico, para rehabilitar las funciones cognitivas después que se ha padecido, por ejemplo, un ictus cerebral. Sí, un daño cerebral, ¿no? Exactamente. Entiendo. Ok. Exactamente, también trastorno como el Parkinson. Es muy importante que se utilice, aquí lo quiero decir muy claro, no es una cura, o sea, no es que la estimulación cura la ansiedad, cura la depresión, ayuda muchísimo en tratar la sintomatología. Y Claro. entonces, personas, sobre todo por la depresión, hay muchos pacientes que son resistentes a los fármacos. Sí. Eso ayuda muchísimo. Vale. Y hay efecto a largo plazo, entonces se está utilizando principalmente por eso. Luego hay otros protocolos de pulso símbolo, porque esta que te estoy explicando se llama estimulación repetitiva, que Claro. permite de inhibir o activar. Luego hay pulso símbolo, pulso pareados, que, repito, no quiero entrar en el detalle porque vamos más en ámbito fisiológico Ajá. y... Sí, en fisiología pura. Sí, eso se utiliza más para estudiar funciones cognitivas, más que para rehabilitar, para ver si hay diferencia entre las personas. Vale. ¿Y nos podrías contar un poco cuál es la línea de investigación que llevas ahora en este momento? Sí, claro. En el momento hay tres proyectos principales que estamos investigando. Uno es sobre procesamiento de insultos. Y ahí es donde la base, queremos ver cuáles son las bases neurales cuando recibimos un insulto o ahora estamos en la fase de comprensión, luego quiero ver también la fase de producción de insultos. Vale. Y entonces literalmente estamos insultando a los participantes, literalmente. Y esto le estoy teniendo mucho cariño a este proyecto porque lo que les comentaba antes, o sea, cuando se ha unificado lenguaje y emoción, o sea, es literalmente un lenguaje emotivo donde se está generando una respuesta emotiva en Claro. los participantes. Y eso, estamos en las fases preliminares, estamos viendo algo para poder ver si podemos seguir en esta línea. Luego hay otro proyecto que estamos viendo, las funciones inhibitorias sobre la inhibición semántica, entonces la capacidad que tenemos de inhibir conceptos. Eh, Aquí lo estamos testando en paciente con esquizofrenia y depresivo, confrontándolo con personas sanas. Y inhibición semántica es tipo, por ejemplo, cuando si yo a ti te digo, hoy está lloviendo, abro el, ¿tú cómo lo completas con? Abro el paraguas. Perfecto. Cuando hay inhibición no tienes que decir paraguas, tienes que decir otra Otra cosa. palabra. Exacto. Entonces esta capacidad de inhibir es un aspecto fundamental que nosotros tenemos del lenguaje y parece que en pacientes como los esquizofrénicos, pacientes con la depresión, tienen la capacidad inhibitoria más afectada, entonces queremos ver si también la parte inhibitoria asociada a la semántica, como en este caso, Entiendo. puede estar afectado o no. Más afectadas te refieres a que no tienen tanta variedad de... No, o que más no son afectada capaces. aquí estamos hablando siempre de respuestas fisiológicas cerebrales. Entonces, si yo obtengo unas... Sí, un menor rendimiento a nivel inhibitorio, ¿no? pero no estamos en la perfección, más... yo con la estimulación magnética puedo registrar una respuesta motora que se llama el potencial evocado motor, que es una respuesta muscular, pero está reflejando lo que está pasando en corteza motora. Este potencial evocado puede variar no solamente por condiciones de tarea, entonces dependiendo de un estímulo al otro, sino también por poblaciones, clínica o personas sanas. Y entonces, si queremos investigar si hay una variación de esta respuesta fisiológica distinta en paciente y en persona sana, dependiendo de la respuesta a la inhibición semántica o no. Vale. Vale. He intentado describirlo de la forma más sencilla Sí, que sí, No, puedo. sí, sí. Y es muy interesante. Sí, eso es muy interesante. Luego, ¿qué hay? Luego hay otro que está bastante relacionado con este proyecto, que queremos investigar la negación. Entonces estamos siempre en ámbito lingüístico. Negación, en este caso estamos en producción de negación, porque ya yo hice un estudio sobre la comprensión de la negación, Ajá. siempre con estimulación magnética. Esta variación del potencial evocado motor y en este caso lo estamos viendo si hay la misma cosa en producción, ¿no? Entonces Vale. estamos haciendo también este estudio.
Esas son las cosas principales en las cuales estoy trabajando en este momento. Pues está bastante guay. Sí, la verdad que sí, no me aburro, como le... No, no, es bastante entretenido todo. Sí, sí. El lenguaje es que a mí me parece una cosa tan compleja porque Sí, al final es lo que tú nos estabas contando al principio de que cuando llegaste aquí pues no tenías el español, pues no lo hablabas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, es verdad que tanto en diferentes idiomas pues la manera de expresarte es totalmente diferente. Mira, suerte que soy italiana, que somos primitos nosotros. Sí, Claro. Castellano, relativamente. sí, castellano, italiano, que de hecho ahora estoy perdiendo totalmente el inglés. Antes yo lo hablaba relativamente fluido. bien, más fluido. Ahora hay una competición entre español, italiano, inglés. Normal. Sí, pero sí, cuando cambian las construcciones gramaticales, de hecho, es una pregunta que me hicieron en mi defensa de tesis de doctorado, porque nosotros hemos hecho esos estudios obviamente en castellano, Claro. y son estudios donde tú estás testando un punto específico de la frase, tipo la comprensión del verbo, así. Entonces, había un miembro del tribunal que me dice, entonces, por ejemplo, en alemán, que el verbo está al final, ¿cómo crees que puedan cambiar los resultados? Es súper, ya la pregunta de per sí es súper interesante, porque Claro. efectivamente imaginamos nosotros, o sea, las construcciones como son distintas, entonces Sí. el significado cuando llega al final de la frase, en mitad, entonces todo eso es lo que estamos intentando estudiar, pero es muy complicado, muy, muy complicado, sobre todo hacerlo en el laboratorio, porque es lo que habéis dicho, el lenguaje es complejo. ¿Cómo se reduce a algo tan Sí, controlado que lo tienes dentro del laboratorio? Que es un poco la crítica que se hace a la investigación, o sea, que pierde ecología, ¿no? exactamente. Ahora está un grupo, que además una compañera mía que se llama Agustina Vierma, que están desarrollando estudio de lenguaje con material naturalístico, lo más naturalístico posible, o sea, son textos, porque se intenta controlar esta parte de hacerlo, Claro. pero por cuanto lo intentamos, hay que controlar variables. O sea, tampoco puede ser así demasiado ecológico porque tú luego te pierdes lo que tú estás investigando y controlando. Entonces, el justo equilibrio, pero es muy, muy complicado. Claro. Y bueno, por último, ¿cuál es tu, o sea, qué es lo que te gustaría investigar o tus futuras investigaciones que tendrías? En plan, tu futuro profesional. El insulto, el lenguaje emotivo. O sea, el que estás Sí, realizando exacto, ahora mismo. eso es nuevo, nuevo, o sea, lo hemos empezado este año y hay mucho que descubrir porque en literatura no hay muchos resultados, hay como 4 o 5 artículos, o sea, Sí. poquísimos sobre este tema y casi nada con estimulación, en general con estimulación cerebral no invasiva, aparte que no hay nada en general, o sea, hay algunos estudios de electroencefalografía, pero también las tareas hay que pensarla mejor. Me encanta eso, me encanta el lenguaje emotivo, o sea, utilizar este medio como que afecta, o sea, qué pasa dentro, porque hay que salir de la parte solamente Lógica, ¿no? lingüística Claro. en sí, o sea, consideramos que el lenguaje ya es una red neural, es impensable pensar que solamente un área está implicada en el lenguaje, Claro. es una red muy compleja. Y es cuando entonces tiene esta parte emotiva, entrará en juego también otra red. Entonces intentar de descubrir todo esto, cuáles son las bases neurales, toda esta red neural que está detrás del lenguaje emotivo. Esto es lo que yo veo en mi futuro, me gusta muchísimo. Porque desde ahí además se abre un mundo, tipo de insulto, también estudiar categorías de insulto, Claro. insultos homófobos, insultos racistas, insultos Machista, sexuales, claro, sí. machistas, exactamente. Entonces, ver la diferencia también en estos aspectos. Pero esto es me encantaría de poder dedicarme a eso, a este tema. Genial. Lo Pues, encuentro súper interesante. pues espero que Seguro. en un futuro lo podamos Gracias. leer, la verdad. Muchas gracias. Sí, que a lo mejor hagas una cátedra, ¿no? Sí, exacto, el Algo objetivo así. obviamente es esto, el objetivo es entrar en la universidad, esperamos que en futuro haya oportunidades y veremos. Vale, 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 perfecto. Pues Pues muchas gracias, Muchas Francesca, por gracias a estar ustedes, aquí de verdad ha sido un placer. muchísimas igualmente. gracias.